¿Qué nos impulsa a crear? ¿Cuán lejos podemos ir hasta encontrar lo que necesitamos como artistas? Quizás haya una o más respuestas, pero me interesa que juntos exploremos el camino. Mi nombre es Ramiro AMK Fernández y este podcast se llama La Bicicleta Creativa. El invitado de hoy es Pablo Aschey. Él es profesor de dibujo y pintura en un taller en Gente de Arte de Avellaneda y también es profesor en la Tecnicatura Universitaria en 3D y VFX de la Universidad Nacional de San Martín. Como director de arte, ilustrador, historietista, dibujante y músico, él posee una amplísima variedad de recursos analógicos y digitales. Hoy charlamos con él sobre su proceso creativo. Bueno, acá estamos. Comienza esta historia. ¿Cómo estás, Pablo? Con miedo. Bien, ya arrancamos muy bien, muy arriba esto. Antes que nada, les quiero agradecer a todos los que están viendo este video. Mi primer invitado es un invitado de lujo, Pablo Aschey. Vamos a rifiarla hoy y la temática que quiero instaurar en este podcast es que con cada invitado quiero traer una palabra que sea la que nos permita empezar a navegar un diálogo sobre lo que es la creación, cómo es la creación para cada uno, cómo son los procesos, porque hay cosas mucho más profundas que simplemente la obra final. Y lo que me interesa es explorar eso. Así que bueno, antes que nada, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo andas? Acá, escuchando todas las cosas todas las palabras que usás para definir qué hago y digo, epa, mirá, qué cantidad de cosas que digo que hago. Sí, cuando uno lo escucha de afuera por ahí es rarísimo, ¿viste? Sí. Más pensando que, no sé, qué sé yo, que yo también, hablando de rifiar, toco la guitarra y la cantidad de tiempo que me tomó asumirme como músico, decir, bueno, tengo una banda, toco y tocamos, bueno, soy músico. Dejar de decir, no sé, chistes peyorativos con respecto a, no, que doy lástima o que, nada, cosas de minimizar qué es lo que haces por una cuestión de, no sé, bajar las expectativas a los demás, castigarte. Bueno, justamente de eso quería hablar. Hoy la palabra que quiero traer para que dialoguemos a partir de eso es miedo. Me parece que es una palabra intimidante, cada uno le pone un tamaño diferente a la palabra y nos afecta en un montón de cosas de manera diferente. Justo esto que decís, de que por ahí uno se tira abajo porque por ahí no soy músico, porque para mí músico es tal cosa. Ahí, no sé, ¿qué tenés miedo de qué, por ejemplo? Y mirá, yo últimamente vengo viendo quizás el miedo más grande, en definitiva, termina siendo el de darte cuenta de que no hay ninguna cosa que te impida en realidad hacer lo que querés encarar. Entonces, es ese miedo de, espera, podría hacerlo. Entonces es más el miedo al hacerlo bien que el no hacerlo bien, digamos. Porque, o sea, no es tanto miedo al defraudar al otro de que si dijiste que sos músico tenés que saber todas las escalas, sino el miedo a lo que te tendrías que enfrentar vos con vos mismo, digamos. Claro, y hacerte cargo de que si las cosas no van saliendo a veces como vos querés es porque o no lo estás llevando adelante, no lo estás intentando y que nada, que quizás esa cosa medio peyorativa de decir, de bajarle el precio a la cosa que haces, a cómo te definís, sea para justamente no asumir eso de no hay limitantes, digamos. El limitante cuando sos vos mismo es enorme, en realidad, gigante. Pero asumirlo y enfrentarte a eso, decir, bueno, no hay una cosa de afuera. Nada, el miedo tiene muchas veces creo que el más grande que tenemos en definitiva es estar vivos, ¿no? Es decir, a estar vivos y a ser protagonistas de nuestra propia vida, que es esta cosa subjetiva que nos toca, esa forma subjetiva de experimentar la existencia y el universo. Y nada, hacerte cargo.
De decir, bueno, tengo que ser el protagonista y tengo que dejar de tomar este papel como de actor de reparto de mi propia existencia. Extra de su propia vida el tipo. Claro. Se mira al espejo y siempre está detrás de algo, ¿viste? Fuera de foco. Claro, poniéndote contento por los logros de los demás, pero bueno, hacete cargo de eso, loco, o sea, es tu vida. Claro. Lleva mucha responsabilidad también eso, digo. Sí. Y vos, o sea, yo escucho mucho que se dice, no sé, que hay miedo al éxito, por ejemplo. ¿Hay algo de eso también? ¿O hay miedo por ahí al compromiso? Porque hacerse cargo de la vida de uno es un re laburo mal. Nosotros dos, en particular, yo creo que lo hacemos en algunas cosas, no en todo porque uno no es un gurú de la vida en general, pero en algunas cosas podemos decir, che, quiero tener el control de esto, creo que hay una vida mejor, creo que puede ser posible que yendo por este lado me vaya mejor y me tengo que hacer cargo porque si no nadie lo va a hacer por mí. Claro. Sí, en especial es eso, ¿no? Es decir, en definitiva, vamos a tener yo creo que sí vamos a tener esos limitantes que son miedos a hacerte cargo de que sí, tu mirada es particular, es única, sos vos y nada, y al hecho de, bueno, sacate. Es complejo, es muy complejo porque suena como, viste, como una charlita como muy, o como una formulita fácil, ¿eh? Sacate el miedo o date cuenta del único limitante sos vos mismo. Pero es todo un laburo, o sea, hay un montón de gente que de pronto va a estar más pensado o enganchada con que los limitantes son externos, son algún otro que eventualmente pueda haber, un familiar, no sé, alguien que encarna esa cosa como de ser el antagonista de tu existencia y que, digamos, desvía esa energía que uno puede tener y que encima es limitada, ¿no? Porque no tanto la energía y el tiempo es limitado. Recontra. Y uno no se da cuenta. Eso es terrible. Hay un análisis que vi de alguien que es como muy productivo y se organiza los objetivos semanales y qué sé yo, que hizo un cuadro subdividiéndolo en todas las semanas que tiene una vida promedio de 70 años, 80 años. Y cuando ves todos los cuadraditos, es como un Excel, ¿viste? No sé. Claro. No sé, no me acuerdo cuántas semanas tiene un año. Ponele que 4 por mes, 4 por 10, son 40. Ponele que 50 la grilla de horizontal. Y después, no sé, 70. O sea, 40 por 70. Y cuando ves los cuadraditos, las carpetitas ahí, decís, no tengo mucho tiempo. Claro. Para seguir boludeando como estoy boludeando. Me tengo que poner las pilas. Sobre todo porque esta experiencia es mágica si la sabes aprovechar. Es horrible si haces cosas que no te gustan o que están en contra. Todo desde la decisión y desde la libertad, ¿no? Claro. Pero es muy poco el tiempo que tenemos y creo que no nos damos cuenta lo suficiente. Pero también con respecto a esto digamos, de asumir cosas, porque digo, si en definitiva vos es tu decisión destinar esas semanas que la vas a tener, así las dediques, no sé, 24 horas al día, no sé, el número no me pongo a sacarlo en este momento, pero así dediques todas las semanas de producción, vas a vivir esas semanas, no sabes cuántas, digamos, uno puede calcular 70, 80 años, no sabes, pero... En el mejor de los casos, sí. Por más que, no sé, vos querés dibujar y dibujes todas las horas de tu vida, vas a vivir un tiempo limitado, así sea que digas, no, la verdad que quiero estar al pedo el 50-70% del tiempo, hacerte cargo de que esa decisión en definitiva es tuya y de que la estás llevando adelante, y cuando la llevas adelante dejar de torturarte por el hecho de qué decisión estás tomando. Quiero dedicar ese tiempo a mirar 1.000.000 de series y disfrutarlas, y al instante siguiente que la dejé de ver me la olvidé, estar en paz con eso y no, qué sé yo, utilizarlo como una herramienta para torturarnos, para... A mí me pasa... Sí. No, a mí me pasa algo que yo tengo una especie de fantasma que me corre, que tengo que ser productivo, tengo que hacer cosas. Y a mí el ocio me cuesta mucho. Todo, o sea, dormir la siesta me cuesta mucho. A menos que planee que va a ser para mi beneficio tipo de salud, necesito descansar, que es como cargar el celular. Bueno, tiene un propósito. Ahora, si es simplemente estar al pedo, te juro que me mata. Sí.
Pasa que después también está esa cosa como de las 10.000 horas, ¿viste? Esa cosa de, bueno, si yo vivo tanto y lo empezás a pensar realmente como una planilla de Excel y la cuestión está en los ciclos mentales y de sanidad, de vida sana, requieren momentos de que no vas a ser productivo. Y que aunque fuerces la máquina, no va a estar bueno lo que estés haciendo, va a ser, va a estar menos cargado de energía, va a ser de menos calidad porque estás, no sé, si querés, en una etapa de un ciclo de energía más baja. Claro. Y entonces vas a estar forzando algo por una sensación, no, yo tendría que estar produciendo. A mí me pasa todo el tiempo de por qué no estoy pintando, o qué sé yo, una semana que pinto un montón, siento, si yo pintara todos los días, y empiezo a pensarlo en esa... A proyectar ese ratio de ejecución, sí. A decir, chao, tengo 3 malva en una semana. Claro, y resulta que no, necesitas esos tiempos en los cuales no pasa, no se produce, no se produce... no se produce la magia. O sea, hay cosas que no manejás. Quieras que no, por más que nosotros queramos ser seres 100% racionales y conscientes, en realidad la conciencia que nos constituye es una cosa muy chiquita y hay una parte mucho más grande que es el iceberg debajo del agua, que funciona de una forma que te podés aproximar a penitas, pero no tenés idea. Claro. Entonces, qué sé yo, el miedo... Y ya cuando te podés meter en etapas de creación, o sea, ya estás creando, después aparecen cosas de restricción, por lo general, no sé, voy a hacer una cosa muy genérica, decir la humanidad, no sé cómo es la humanidad, porque vuelvo a decir, la experiencia subjetiva de vivir es la mía, o sea, a mí me pasa Acá estamos para escuchar la tuya, así que... Claro, me encuentro un montón de veces con... Porque vos sos muy prolífico y creás todo el tiempo, entonces a mí lo que me interesa es saber cómo vos te enfrentás con ese proceso de creación. Lo que yo quiero entender un poco con estas charlas es si es una necesidad, si es un deseo, si es una pulsión, de dónde viene, por qué los artistas somos artistas y no podemos ser otra cosa. Yo aunque quiera no puedo ser otra cosa y voy a buscar la manera de canalizar por ahí. Y si bien asumimos eso, o yo por lo menos asumí eso, ¿cómo puede ser que a veces el proceso me cause tanto dolor o miedo? Entonces quiero saber cómo les pasa a los demás. Así que... Bueno, mira, a mí muchas veces o sea, ¿dónde encuentro el miedo en el proceso creativo? Muchas veces a la hora de arrancar, de tener que arrancar, la idea de no voy a tener ideas buenas, o las ideas buenas fueron parte de una etapa pasada. El otro día había uno de esos chistes tipo meme, ¿viste? La historia de los historietistas, y terminaba con no sé, alguien viendo una historieta que hizo hace 3 años, decir, qué buena que está, qué bien dibujada, y seguro que ya no tengo lo que hace falta. Bueno, claro. Yo me siento reidentificado en eso, veo siempre dibujos viejos. Mientras lo estoy haciendo siempre lo padezco, porque soy un obsesivo, no solamente del detalle de lo que es constructivo en el momento, sino a veces me meto, no sé, me enfrasco en un poro de la piel y me hace perder la totalidad de la imagen, y para mí me enrosco y no lo puedo resolver, y es una cuestión de falta de perspectiva y de tiempo, ¿viste? Decir, tendría que marcar esto para un costado y volverlo a encarar después, decir, no sé dónde estaba ese enrosque, y el enrosque viene, te vuelvo a decir, del iceberg, ¿viste? Viene de esa otra parte más profunda nada, uno lo empieza a ver después de terapia. Obvio. Mucha guita, el arte sale mucha plata, ¿viste? La terapia ya te... ¿Querés ser artista? Mínimo 6 lucas por mes de terapia, empezar y después los materiales para pintarlo. Bueno, podés usar, no sé, qué sé yo, barro y una pared de concreto, pero digamos, ese miedo es el primero, ¿viste? Si cuando hace rato que no estoy trabajando, o para rato, a veces puede pasarme 1 o 2 días en los cuales no tiro boceto, o lo que hago no me gusta y pienso es una porquería, y encima te enroscas todo se reduce a ese último boceto que tiraste sin ganas. Yo lo que identifiqué últimamente... Como que tenés la vista puesta en ese presente, y si ese último presente fue una mierda, se proyecta eso hacia la eternidad, digamos. No ves la totalidad y decís, no, también produje esto, también tengo estas herramientas. Y sí, al ser una forma, digamos, al convertirse en digamos, como un clima con el cual mirás lo que estás viendo, cuando lo mirás, en vez de decir, no, pará, tranqui, porque cuando te pones, laburás y haces esto, lo que pensás es, no, yo tenía algo que de alguna forma se perdió y ya no está, y si no encuentro la forma de enganchar con eso, y si no me da el tiempo, y si, bueno, no, entonces ahí ya tenés el primer miedo, que
se transpone o encuentro que, digamos, una estrategia que he desarrollado para transponerlo es el ponerme a hacer. Bien. Y en la realización propia de imágenes es pensar la imagen como una totalidad y dejar de abocarme al detalle de entrada. Porque cuando te pones en el detalle, yo que soy de perderme en un detalle, el árbol me tapa el bosque. El tema es que lo que escuché de vos recién, corregime si me equivoco, es que me dijiste que sufrís en los detalles. No es que decís, bueno, me pierdo en un detalle como si volara en parapente, me parece hermoso y se me van las horas, pero lo disfruté. O sea, ¿lo sufrís? ¿Eso también? En realidad sufro lo que sufro. Cuando estoy enganchado con sufrir, puede ser el detalle, puede ser la estructura o puede ser el boceto. Okay. No tiene nada que ver con un... El detalle te engancha, porque también lo que tiene es que muchas veces es tapa ojo. ¿Viste? Es decir, como es el resultado final, supongo yo que, o por lo menos mi proceso de laburo es lo que pones al final, también es una especie de indicador de algo que estás concretando. Entonces a veces acelerás el proceso de meter en detalle. Y lo haces por una cuestión de que en realidad lo que estás buscando es el resultado, la satisfacción de haber terminado. Es llegar. Claro. De llegar y ganar la maratón, no llegar y completar la carrera, sino de ganar. Cuando arrancás una idea, una imagen, lo que sea, que arranques con esa búsqueda de satisfacción, digamos, y lo más probable es que el proceso sea una porquería, porque siempre está como pensando en el paso que vas a dar y no disfrutando en dónde estás en el momento. Claro. Qué sé yo, a esta altura me suena medio como una verdad de perogrullo decir, ¿viste? Como disfrutar el momento, pero el problema es que uno lo escucha dicho por un montón de personas hasta que lo empezás a sentir que se hace carne en vos, lo experimentás, no sé, a nivel celular, por decirlo de alguna manera. Son frases hechas, digamos. Pero por algo están hechas y por algo se repiten también. A veces lo cliché es cliché porque se ganó el lugar, ¿no? Porque llegó ahí por algo, porque evidentemente funciona en algún nivel y estuvo gastado. Entonces después termina siendo cliché porque lo gastaron. Pero si llegó a ese ranking, evidentemente algo tiene. A mí lo que me pasó hace poco es que justo vi un dibujante que me parece extraordinario y me pareció asible lo que el tipo hacía, porque el tipo lo hacía con estilógrafos y dije, hace mucho no dibujo, salgo corriendo, me compro unos estilógrafos y lo hago. Y como venía frustrándome con laburos que vengo haciendo, etcétera, conscientemente dije, lo que voy a hacer es simplemente sentarme a hacer y espero que el resultado sea horrible para sacarme la presión de hacer algo que esté genial, porque cuando veo el resultado genial de lo que hace el tipo, quiero llegar a eso. Pero digo, lo que tengo que hacer es concentrarme en disfrutar el proceso para llegar ahí. Si ya me pongo que quiero ese resultado, arranco frustrado. Entonces dije, lo que voy a hacer va a ser horrible. Misteriosamente terminó estando bueno lo que hice. Y disfruté el proceso y fue hermoso. Ahora, la segunda imagen que quise hacer, ya se me metió tipo Inception, el que quería un buen resultado, y no lo disfruté. Digo, la puta madre, me tengo que autohackear el cerebro para disfrutar lo que estoy haciendo, me dedico a esto. Y a mí muchas veces yo encuentro que también lo que hacemos es como construir estrategias. Querés convertir la cosa en una fórmula. O sea, la primera vez funcionó porque estabas abierto a que fuese lo que fuese. Claro. Y te dio la casualidad de que fue un buen resultado. Entonces disfrutaste la libertad que te diste al principio, el proceso y el resultado. Entonces se da una amalgama perfecta. Después ya la última estás buscando, bueno, a ver, si vuelvo a poner estos ingredientes, me va a volver a dar el mismo resultado. Y entonces ya no lo estás disfrutando, porque lo que estás pensando es voy a obtener un resultado final. Claro. A mí me suele pasar eso. Por eso a veces uno termina encontrando inventando o probando nuevas estrategias, pero para vencerse uno mismo, para vencer esa tendencia a me quiero esforzar lo menos posible. Y no por una cuestión, digamos, de hacer una loa al esfuerzo constante, sino por el hecho de que muchas veces en esa incomodidad de no estar logrando y enroscarte con seguir buscándolo, porque en definitiva es la cantidad de trazos que necesite para que esto esté bueno, para que esto me termine convenciendo, es en donde está primero el disfrute y segundo, termina apareciendo el resultado por una cuestión de acumulación de horas de trabajo sobre la cosa. Y por ahí horas de disfrute, digo, el resultado debería ser eso en algún punto. Es el resultado de algo que hiciste, a lo que por ahí le metiste amor y llegaste a algún lugar. Digo, medio que pensar en la vida en general, en esto de la meta, aunque sufra el proceso, no estaba bien. Lo que digo es,
yo también siento que hay un miedo en qué pasa si invertí todo esto y el resultado es horrible. Claramente, racionalmente digo, si el proceso estuvo bueno, me importa un huevo que el resultado sea horrible. Pero hay un miedo en, uy, si llegó esto y no está bueno. Y bueno, justamente ahí el miedo también está en que te limite o te paralice para no intentarlo. Es decir, en definitiva, creo que si nos vamos a terminar recriminando algo al final de este viaje, digamos, que decíamos que tiene pocas semanas, va a ser todas las veces que vas a decir, yo me la pasé diciendo eso, no sé si viste la de la zorra, me viene mucho lo de la zorra y las uvas, por lo que me gusta, que en realidad cada vez que vos digas algo, no sé si esto está tan bueno, y en realidad estás expresando cierto interés por eso. Entonces, en definitiva, está mal si vos intentás un camino, arrancás, te pones a hacer una cosa y llegás al final y decís, no garpó. Vas por la mitad y decís, no garpó. O vas por un cuarto. O sea, no haberlo probado, no haber pensado, che, capaz esto me gusta. Y darte la posibilidad de llevarlo adelante y encontrar con que no. Tiene que ver con el error. Nosotros, creo que como culturalmente, ¿no? Elogiamos demasiado el hallazgo, el acierto, sin pensar de que el acierto muchas veces es una superación de errores o un aprender de esos errores que haces en el camino. Y encontrar, darle poder asignarle un valor más positivo a esos errores, porque en definitiva sin esos errores, qué sé yo, si no los puedes, si no los puedes ver como errores, qué sé yo, también sos más feliz, ¿no? Vas por el mundo haciendo lo que te dan ganas de hacer por la cuestión más kinestésica, lo hago. Y no me importa ni el resultado, y si nunca sale bueno, a menos que no sé, seas como el Mr. Satán de lo que estés haciendo y te arrogues ser el campeón del mundo de eso. Pero tampoco está mal. Pero si vos encontrás, ves, esto no está bien, bueno, acá encuentro tal error, tarde o temprano vas a superarlo si lo que estás buscando es mejorar en una cuestión técnica o de skills o de lo que sea. Siempre el error, en definitiva, lo que te está marcando es en qué mejorar. Aquello que vos veas como error es lo que te está diciendo, te está señalando a qué reforzar, qué mejorar. Pasa que hay un sufrimiento, en definitiva. O sea, hay un sufrimiento. No sé si es del ego o qué, el errar. Sí, yo creo que un poco el miedo, lo que engloba la palabra miedo es el miedo a la pérdida. Yo creo que todo miedo, de algún modo, es miedo a la pérdida. O el miedo a la muerte es a perder la vida, el miedo a que me salga mal es haber perdido el tiempo o haber, no tener las herramientas necesarias para hacerlo. Digo, hay algo que se desvanece en el miedo y uno por ahí no se quiere enfrentar a esa situación. El tema es que van apareciendo diferentes miedos con diferentes intensidades y que apelan a nosotros de diferente manera. Entonces, un poco por ahí ser artista es enfrentar ese miedo de alguna manera, es empezar a encararlo, por lo menos mirar para el lado donde está y decir, a ver qué hay acá, porque es a veces como zambullirse en un océano de interrogantes. Esto de crear lo que antes no existía, de alguna manera, ¿no? Tampoco es que por ahí están así, pero no sé, ¿qué te pasa a vos con el proceso creativo? ¿Por qué de repente pintás? Más allá de que te guste el pintar, ¿no? Si yo tengo que racionalizar lo que pensábamos de vuelta con respecto hasta la subjetividad, más allá de que yo, no sé, el tópico de lo que elija pintar ya fue, no sé, encarado por otros artistas, por otros ilustradores, otros pintores. Hay una mirada que es mía propia, que no la va a llevar adelante nadie. No importa qué tan parecida o qué tan anclada o qué sé yo, tan teñida de otros artistas esté. Es mi mirada subjetiva, propia y única, como la de cada persona que constituye a la humanidad, ¿no? Es decir, eso tiene por un lado. Supongo que el miedo en particular en mí es en definitiva es un miedo a encontrarme, es decir, uno también tiene ese miedo a lo desconocido y asumir el hecho de que por más que vos te creas que convivís con vos
24 horas al día, en realidad sos un misterio para vos, sos un misterio para los demás. Sí. Entonces, sobre todo para los demás, ¿viste? Tenés el veraz, ¿viste? Ahí se ve todo. sí, no, pero para uno, o sea, vos podés saber de pronto algunos patrones, algún tipo de mecanismos que sabés que se disparan, pero no sabés nada, o sea, no sabés de vos. Claro. Es eso, cuando te querés acordar, pensabas que determinada cosa no te gusta y la estás haciendo y no entendés por qué, y, o sea, lo ves retrospectivamente. ¿Por qué hice eso? ¿O por qué no hice aquello? ¿Qué sé yo? Claro. Si a mí supuestamente... Y después podés encontrar esos indicios que te dicen o te señalan de por qué, pero no saberlo en profundidad absolutamente es bastante como complejo. No, y hoy las cosas, perdón, nos alejan más de autoconocernos. Digo, hoy Netflix, que es una plataforma hermosa para los creadores de contenido, de cinematógrafo, todo hermoso, pero, o sea, todo lo que tiene que ver con plataformas de ocio, me parece que nos aleja de dedicar ese tiempo a autoconocernos. Digo, hay un montón de literatura que por lo menos a mí me vuelve loco, como Castaneda, etcétera, que hablan de que podemos salir de la Matrix y lo que hacemos con las cosas de la vida es meternos, o sea, jugar al Second Life en vez de salir de nuestra vida y decir, por ahí veo toda energía. Es meterte y ser otro avatar incluso. Entonces, un poco estamos como bloqueando el enfrentarnos con estos miedos como más grandes y me parece que nos estamos cerrando a, ok, pierdo el tiempo, no me pregunto cosas, no exploro cuán profundo puedo llegar a ser y creo que nos corremos un poco de ese miedo, pero también estamos perdiendo el beneficio de que enfrentarse a eso puede ser maravilloso, digo. Sí, yo supongo que es una cosa también, una falta de confianza en eso, digamos, en no tener el control, en definitiva, ¿no? Yo a veces doy clases de dibujo y los estudiantes, cuando son muy principiantes, quieren tener un control en el trazo que... quieren hacer una textura de roca, una textura de algo y lo quieren hacer con la punta, teniendo el control máximo, y ahí hay... Después eso se lo digo a mis estudiantes y después a mí me lo tendría que repetir alguien por afuera porque después sabés cuántas veces se me escapa la tortuga, pero siempre digo que menos control es más control y es como un poco de librarte a cierta confianza, ¿no? Es decir, claro. Y esto también con el proceso creativo y el miedo muchas veces es dejar que fluya, que tome el control esa parte que no es tu parte consciente, pero también esa parte consciente de une medio que tiene el deseo de estar controlando la situación todo el tiempo, y ahí es donde te acorsetás. Y esa es la parte que tiene más miedo de uno también, ¿no? Decir, porque no sé lo que puedo llegar a hacer, o después uno se mueve más o menos dentro de lo mismo, ya. No sé si mañana saldré con una escopeta. Re tranquilo. Y bueno, pero digo... no me salió esta textura de roca. Vamos a matar gente en la calle. Te bajó el barbijo. ¡Pum! Así de una, claro. Es que, qué sé yo, me acordé de pronto de Schopenhauer, que el chabón decía que de lo que sos capaz, fuiste capaz siempre. Es decir, el tipo que sale un día con la escopeta a hacer la de la escopeta, en realidad todo el tiempo fue capaz. No es que un día de pronto se volvió. Claro. Y si vos no sos capaz de hacerlo... No, yo creo que en algún punto todos somos capaces, pero hay situaciones que te llevan a cierto nivel. Digo, si nosotros nos vemos expuestos a estar desesperados de hambre, por ahí terminamos comiendo cualquier cosa por una cuestión de que estamos en ese límite. Y no es que en nuestra vida cotidiana vayamos a comer algo del piso porque sí, porque no estamos en esa necesidad, pero somos capaces. Quizá la violencia es algo como un poco más extremo y en lo que podemos debatir porque entra el tema de la moral, pero creo que nosotros, expuestos a un límite, tenemos que ver cómo reaccionamos. Sí, y después tiene que ver, supongo yo, que con estructuras de personalidad, porque en realidad capaces de ejercer violencia somos todos. Claro. Lo que pasa es que estamos las personas que vamos a ejercer o dirigir esa violencia hacia nosotros mismos. Claro. Sí, creo que todos somos violentos. Si vos pensás en lo látigo que nos damos nosotros diciendo, no soy bueno, no soy músico, qué sé yo, somos re violentos, mal. Sí, asumir el grado de violencia que uno ejerce sobre sí mismo, no
o tratar de salir de planteos que escinden, ¿no? De la personalidad, de la parte que me castiga, de la parte que es castigada, como si fuesen dos entidades, y plantarte ahí en un lugar de conflicto también, en donde o te identificás con la parte que sufre el castigo, o te identificás con la parte que castiga a la castigada. Que en realidad no deja de exacerbar o de reproducir el conflicto, en definitiva, y volverte a considerar de manera holística un todo, decir, bueno, yo soy el que se castiga y el que ejerce el castigo y el que lo recibe, y dejar de hacerlo. Claro. Parte de ese conflicto, ¿vos sentís que tiene que ver con ser artista y con ponerse a crear cosas? Sí. ¿Manifestar ese conflicto o hacer algo con eso que te pasa? Y bueno, yo creo que cuando, por lo menos en lo que hace a mí, el trascender o encontrar estrategias para cada vez trascender ese conflicto es lo que permite o motoriza o permite que se lleve adelante la obra, en definitiva. Que sea... Porque el conflicto principal en definitiva, no sé si es en definitiva, el conflicto principal suele ser muchas veces el ponerte a hacer o no, el privarte de hacer esas cosas que vos necesitas decir, en definitiva. Porque la obra, más allá de cualquier cosa, estoy mosquito. La obra no deja de ser un lenguaje, es algo que vos necesitas de todas formas estar diciendo. Entonces, ejerces una violencia hacia vos cuando te prohibís hablar, ya sea porque elegís el silencio, no comunicar qué es lo que te está pasando. Lo puedes hacer con palabras, lo puedes hacer de manera escrita, lo puedes hacer por música, lo puedes hacer por una obra plástica que llevas adelante. Empezar a generar esos bloqueos para que no te permitan arrancar, ese miedo a arrancar, a fallar en lo que tenés que hacer, a fallar en términos muchas veces, conceptuales y formales, porque el miedo al no hacerlo bien tiene que ver con una cuestión formal, pero a decir, expresar lo que está pasando, hay una forma correcta. Porque yo digo, si estamos hablando o estamos poniendo de manifiesto o como una opinión subjetiva, que decir algo de una manera artística es una necesidad. Yo digo, ir al baño es una necesidad, pero no me cuestiono la forma en la que quedó la chocotorta, que los chococrispy quedaron desalineados. No me importa, fue una necesidad, lo tuve que hacer, fue imperioso para no morirme. Ahora, si hablar artísticamente, si tener un mensaje o decir algo es también una necesidad, ¿por qué nos castigamos si el resultado no sale como nosotros queremos, ¿no? ¿Por qué también tiene que tener este propósito de yo quiero decir tal cosa, yo opino tal cosa? Viste que a veces cuando alguien dice la opinión no se la piden, es como, bueno, cualquiera. Ahora, yo opino que tal cosa, y opino con colores y opino con formas. ¿Y por qué mi opinión tiene que ser perfecta o tiene que... Por ahí será que tiene que ser lo más congruente posible con lo que pienso, con lo que siento? ¿Tendrá que ver con eso? Mira, yo creo que también tiene que ver con esta cuestión de amigarse con esa forma única, ¿no? Es decir, y respetar las cosas que son elecciones estéticas. Es decir, yo soy una persona que tiende mucho a empezar a decir... Tenés un parámetro en la plástica, en el dibujo, en la pintura, en la ilustración que tiene que ver con el parecido formal, fotográfico, el realismo, sí. Digamos, que se me suele colar a mí ahí en la subjetividad, y que cuando lo pienso racionalmente digo, no, yo me quiero escapar del fotorrealismo, porque para mí lo enfría todo. Segundo, existe para lograr que algo sea exactamente igual que una fotografía, está la cámara de foto, no hay una mejor herramienta para lograr una fotografía. Y después hay, no sé, qué sé yo, vuelve a ser muy subjetivo, pero yo disfruto de una pincelada que se nota que es pincelada, de una parte en donde no importa que sea digital o tradicional, que se note que fue armado con colores y que se ve el trazo subjetivo. En definitiva es la vibración del artista plástico de pintura, ¿no? Pero muchas veces se me escapa eso y empieza a aparecer una cosa de no, eso tendría que verse más realista, tendría que verse como más... y es un parámetro que no sé, que viene medio desde afuera, culturalmente lo tenemos, qué sé yo, son
más de 2000 años de cultura, porque los griegos empezaron con eso, la tiranía de cómo ve el ojo, Claro. cómo ve las cosas el ojo, ¿no? Entonces esa cuestión formal muchas veces se aparece bueno, para criticar, para que no dejarte amigarte o no dejarte estar en paz con esas decisiones estéticas. A veces son decisiones estéticas y las bancás, por algo no la querés cambiar, por algo te jode decir, esto no se ve, digamos, en lo relativo a lo mío, esto no se ve no se ve muy realista, o esto yo sé que anatómicamente no es así, pero por algo pasa el tiempo y el cuadro sigue avanzando, la imagen sigue avanzando y eso no lo cambio. Y entonces en un momento dejo de sufrir por eso y me hago cargo de acá hay una decisión estética y es una decisión ni siquiera consciente. El acto consciente está en hacerte cargo de que no lo vas a cambiar. Claro. O dejar de joder con eso y cambiarlo. O sea, decir, bueno, dale hasta que lo resuelvas, Claro. hasta que eso cambie. Después lo de torturarse con que algo podría estar mejor o qué sé yo, pasa siempre. ¿Qué obra está completa o está perfecta? Aparecen tantos parámetros, o sea, cuando uno empieza a valorar de pronto el trazo o la pincelada, hay una cuestión de si yo me puedo meter en esto para perfeccionarlo en cuanto al parecido formal, pero implica esconder esa pincelada primigenia y más gestual, más cargada de una emoción más inconsciente, por pinceladas más controladas, y va en detrimento de ese menos control, es más control, digamos. Claro, son como iteraciones de detalle. Que claro. Primero te sale el boceto, que es lo que expresaste, pero después decís, bueno, quiero tirar líneas paralelas. Si es un edificio, le quiero hacer los detalles bien de la ventana. Y termina después siendo un plano de dibujo técnico, un render, un CAD. Y no tiene esa proyección que por ahí le diste al principio, que era como un poco más orgánica, aunque apuntaba a ser un edificio completamente bien estructuralmente. Y sucede una transformación en el proceso, o algo se pierde en el proceso, porque en toda la transformación se pierde algo. Y sí, o sea, digamos, eso es bien psicoanalítico, si querés, ¿no? Si en todo momento lo tengas que traducir a un lenguaje, se va a estar perdiendo algo de, qué sé yo, en principio yo... Dólar a peso, en principio, digamos. Se pierde el valor. Una pérdida hermosa. Una pérdida que no hay forma de recuperar. No, digamos, yo no arranco con ideas demasiado concretas. Arranco más bien con un clima. Muchas veces es como tengo una sensación, no sé, trabajo mucho con fantasía heroica, que es lo que más me gusta, ¿no? De personajes tipo Conan. Aprovecho esto un segundo para cambiar de escena. Permiso, te voy a mover, te voy a hacer más chiquitita, nos vamos a cambiar de lugar. ¡Epa! Ajá, mirá, qué tecnología. Y acá lo que estamos viendo, yo igual les aviso a todos los que están viendo, muchas gracias por ver hasta acá. No voy a poner ninguna red social en el video para que no quede anclada por si en el futuro la queremos cambiar. Pero en la descripción del video voy a poner las redes sociales de Pablo para que lo sigan, para que vean su arte, para que vean el mío si quieren también. Y va a estar toda la data para que exploren los sitios. Ahora lo que voy a hacer es ver un poquito el Instagram de Pablo con algunas de sus obras y que hablemos. Así que, bueno, una de las cosas últimas que hiciste que a mí, por ejemplo, me voló la cabeza es Conan. Bueno, Conan es un personaje que desde pibe me gusta mucho. Yo lo descubrí con las pelis de Schwarzenegger. Creo que todas las que son de nuestra generación, sí, millennials, lo tenía que haber conocido de ahí. Después, más tarde, me enteré que había historietas. O sea, las historietas son antecesoras, pero como se llama, yo me enteré así. Y después descubrí más tarde los libros de Hogarth y los leí a los libros de Hogarth. Y ahí me despegué un poco del Schwarzenegger, ¿no? Y entonces empecé a buscar yo. De hecho, el Schwarzenegger, cuando vos la ves, es un Conan más bien rubión, porque Schwarzenegger es un castaño claro. Y en el libro Conan siempre es descrito como un morocho, de pelo lacio. Pero bueno, yo cuando tengo que arrancar con una idea de fantasía heroica, muchas veces arranco con un clima. Y el clima tiene que ver con una sensación que se me genera, ¿no? Es decir, disparadores, pueden ser, no sé, videojuegos o libros. Pero no tengo una idea muy... de hecho, las imágenes, cuando me trato de atener demasiado al libro, a un libro que te describe una escena en particular, no estoy contento con cómo queda porque empiezo como a darle peso a cada palabra que usó el autor. Y nada, te acorseta, digamos, creativamente.
Esto digo, este personaje, por ejemplo, que te encanta, pero ¿esto lo encaraste a partir de que leíste un pasaje en el libro y dijiste, uy, hay una escena de un clima? ¿O de repente te gusta el personaje y un día dijiste, che, se quemó la bombita de la cocina bajo consumo, qué oscuro que está? Uy, me gustó una caverna. Digo, ¿te acordás cuál fue el disparador de esto? En realidad, o sea, yo a Conan hace rato que tengo ganas de hacer una serie de ilustraciones, que por una cosa o por otra, y esto, lo que son, digamos, obras para mí, que no son de comerciales, muchas veces me arranca y las trato de que guíe ese ímpetu, esa gana de hacer. Entonces, si no estoy motivado, no voy a encontrar la forma de forzarme, digamos, ¿no? Es decir, Claro. cuando vos estás en un proyecto con un cliente, es los tiempos de entrega y ya tenés ahí un fantasma que es el cliente, Sí. que dependiendo de las personalidades va a ser, no importa lo que haga, no le va a gustar, se va a dar cuenta que soy una mentira. Yo creo que igual que el peor cliente es uno, siempre. Sí, Cuando sí, uno sí, hace algo para uno, es el más tirano, es el más... Sí. Yo sé cómo estuve enroscado, por ejemplo, en el brazo, que sería el brazo derecho de Conan. Sí. Lo toqué y lo retoqué y lo retoqué y lo retoqué. Tremendo. Y después cuando dije, bueno, ya está, no lo voy a tocar más, y volví a verlo, lo tapé y lo dejé un tiempo que se secara el óleo. Y cuando volví dije, ¿por qué me enrosqué tanto con ese brazo? Está bien. Claro, está re obsesionado con... Pero me tenía mal traer, ¿viste? O sea, Claro. me levantaba, me despertaba y pensaba, ese brazo no está bueno, tengo que levantarme a pintar. Era como tenías no, tengo Sí. que entregar esto. Sí, yo sé que incluso cuando trabajo para un cliente, más allá de las correcciones que pueda hacerme el cliente, el que se tortura con las cosas soy yo. Si algo no está bueno, no. A veces me sorprendo, ¿viste? De mandar algo, porque decir, bueno, tengo entrega, yo sé que va a volver por esto, que es el árbol que me tenía en este proyecto agarrado, y cuando te querés acordar, vuelve por otra cosa que se te recontra escapó, y eso Claro. que era el árbol no te dieron no repararon, no les importó, estaba enroscado yo solo. ¿Hay alguna de estas obras que vos puedas relacionarlas con el miedo y me digas, ¿puedo decir algo de eso? Y mira, por ejemplo, esa Alien vs Depredador que tenés arriba de la chica morocha, ese. Acá, a ver. Ese dibujo arrancó en 2000. Lo arranqué en 2005. Ajá. Y. Onganía en el poder, básicamente. Sí. Hace un tiempo atrás, ok. El emperador todavía no había, ¿cómo se llama? Reclutado a Darth Vader. Mira, está bien. Sí, no tenía hecho el alta en la FIP. No. Arranqué había una convención de ADA, de la Asociación de Dibujantes de Argentina. Sí. Y había que dibujar en vivo. Habían propuesto quién quería dibujar en vivo, eran Costa Salguero, y yo me hice un par de bocetos en otra convención, qué sé yo, y me acuerdo que Kike Alcatena dijo algo de que vos podrías dibujar en vivo porque dibujabas piola, qué sé yo, eso me envalentonó, y me fui a hacerlo en grande, 70x50, es un tamaño bastante piola para hacer. Y lo arranqué y lo tenía prácticamente terminado de dibujo, y me agarró un miedo a que lo iba a cagar. Pará. Pero esto lo hiciste ese Dibujo. día. O sea, el dibujo base. El dibujo en 2005 hice el plantado. O sea, yo hice un montón de bocetos. Siempre suelo arrancar con bocetos más sueltos buscando la idea. Porque no, te vuelvo a decir, no tengo en la mente una idea. Claro, lo que digo, lo que ibas a hacer en nada es hacer un dibujo en vivo y vos lo querías tener ensayado de alguna manera. Claro. No quería fallar. Yo quería que cada trazo. Ahora entiendo. En vez de ir ahí a dibujar y decir, hola, yo soy Pablo y soy no, me voy a estudiar los gestos de la mano para llegar por lo menos con, voy a encarar esto por este lado. Yo para entender la historia. Ok, claro. Bien. Después, muchas veces suelo hacer los dibujos en papeles y después eso los calco. Cuando trabajo tradicional los calco en un cartón o en un soporte, lo que fuese. Puede ser papel carbónico, puede ser papel de calcar. Pero todo ese calcado suele tener una cosa de te lo enfría un toque, ¿viste? Porque vos un trazo que de pronto fue el resultado de una búsqueda y hay una cosa más gestual, de pronto cuando lo calcás estás cuidando ese trazo que antes era expresivo, medio respetarlo como si fueses una impresora. Sí. Y eso para mí lo enfría bastante.
Entonces acá yo sobre el mismo cartón, el papel, monté sobre un cartón una hoja y sobre ese lo dibujé, y cuando dije lo voy a pintar arriba de este. Porque soy un guachupulenta, tengo huevo y piso el dibujo, no me pasa nada. Ok. Me agarró cagazo y lo colgué, lo fui levantando, lo volví, o sea, en 2005 cuando planté el dibujo quedó sin terminar, le faltaban unas cositas y quedó cajoneado, lo saqué en 2007 y me sentí envalentonado, ahora voy y lo termino y me puse a dibujarlo y empecé a hacer las primeras manos de acrílico y me agarró otra, bueno, siempre aparece algún proyecto o algo que hace que esa energía que le estaba metiendo, no sé, 8 horas por día, una cosa así, no lo puedo hacer porque entró un proyectito, qué sé yo, y cuando me quiero acordar ya encontré una excusa como para decir, bueno, no sé cuándo lo sigo. Claro, pero lo que digo es, vos lo tenés encarado, tenés el dibujo, empezaste a pintar, llegaste a un muy buen resultado en el 20%, y ahí el miedo que sería, por ahí avanzo y cago esto que ya hice bien. Entonces Sí. cada decisión ahora que tengo que tomar tiene que estar perfecta, porque de repente hice todo esto y hago un detalle mal y me cagó todo el dibujo. Claro. ¿Ese es el miedo? Sí, ese es el miedo, y el miedo también es un poco como en Dune, ahora que está por salir la serie nueva. Sí. Viste, Paul Atreides tiene, a través del consumo de... Spoiler para todas las personas que no saben. Yo jugaba el juego en DOS. Bueno. Pero creo que Paul Atreides no aparece ahí, porque era el que era desde arriba y que era de estrategia, que tenías que evitar. No, ese era el 2. El 1 era una aventura gráfica. Mira. Bueno, sí, tenía que estar Paul Atreides. Bueno, la cuestión es que el chabón consume la especia. Sí. Que le permite tener como una especie de previsualización de todos los mundos posibles a partir del abanico de posibilidades de si hago todas estas acciones, todo esto se dispara. Y a mí a veces el miedo más grande que me agarra es decir, las decisiones son infinitas y son mías, pero ¿cuál es la correcta? Y entonces la trampa entra por ahí, es decir, ¿por qué tiene que haber una que sea la correcta? De pronto después si te tengo que explicar una clase de historia del arte a Picasso, me es muy fácil, digo, cualquier trazo que elija Picasso hacer es el trazo perfecto. No es que elige el único posible, no es que elige el único camino, digamos, a lo Paul Atreides, que era exitoso, sino que cualquier cosa que elija, porque Picasso lo que se permite es, voy a elegir hacer cualquiera, entonces yo pongo el trazo acá, medio metro más para acá, o en cualquier lugar infinito del soporte, es correcto porque soy Picasso. Claro, y no es una contraseña de un home banking, que le tenía que meter los mismos caracteres. Claro. Entonces ahí empieza a jugar eso, es decir, bueno, y después, bueno, también hay una cuestión ahí medio, yo como docente después me la paso diciéndole a todo el mundo, use referencia, estudien, cuando no sabes algo no lo inventes, no intentes. Gran miedo mío, gran miedo. Yo tengo mucho miedo te lo comenté una vez, a hacer trampa, a sentir que si uso una referencia estoy haciendo trampa. Y lo único que hago es boicotearme, porque hace poco lo que dije en un proyecto que hice para mí fue, a ver, hacé toda la trampa que puedas, a ver hasta dónde llegás. No te juzgues. Y en realidad, cuando haces toda la trampa que puedas, te enfrentas a que en realidad el problema es que te falta desarrollar la herramienta. Lo que te falta es sentarte a hacer, sentar el culo y devorar esas 10.000 horas que necesitas hacer. Eso de la trampa, en realidad, es una especie de excusa racional para no enfrentarte a voy a usar todo lo que tenga a mi alcance para llegar más lejos. No sé por qué sucede eso, pero... Tiene que ver con esa cuestión también de lo de la zorra, ¿no? Es decir, ves el arte muchas veces de tipos y de tipas que la rompen. Y un poco el engaño, digamos, decir, no quiero enfrentarme a hacer el esfuerzo que implica el tener que trascender todas esas frustraciones de no no llegar, digamos, todos esos escaloncitos. Es decir, pero seguro que lo hace con referencia. Si yo con referencia también lo podría hacer, y como que sí, o sea, es como esa película de los que caen en un avión, uno de los Baldwin, que caen en un avión y hay un tipo que está obsesionado con que los indios cazaban a los osos con una lanza y el chabón dice, si un hombre lo hizo, otro hombre lo puede hacer. Sí, pero tenés que ponerte y hacerlo, es decir, lo que claro, media entre vos que no lo haces y ese chabón o esa chabona que sí lo hizo, es que se puso a hacerlo y trascendió todos esos dañecitos al ego. Me hiciste acordar una cosa que nada que ver, pero que tiene que ver con la industria, que tiene que ver exactamente con eso. Una vez estaba entrevistando gente para hacer simulaciones de fluidos de VFX para un estudio en el que laburaba, que no vamos a decir el nombre. Y de repente viene
Y para los que sepan de efectos visuales, hay una compañía que se encarga de hacer el plugin con el que se hacían las simulaciones de efectos. Y una de las tomas del reel de esa compañía era un cerebro que chorreaba agua, todo de cristal, todo de agua, todo refractante. Entonces de repente viene esta persona, me muestra el reel, yo entrevistaba gente, y empieza a poner tomas de simulaciones de líquidos increíbles, y de repente aparece ese cerebro. Entonces yo lo paro y digo, pará, ¿vos hiciste el cerebro acá de esta compañía? Me dice, no, pero se puede hacer. ¿Qué? Este chavo es un demente. El Pipe está loco. No me trajo un reel, me trajo un compilado de cosas que se pueden hacer. Sí, pero vos no la podés hacer. Sí, vos mostrame Avatar, se puede hacer. Sí, pero vos no podés, lo tenés que renderear en la NASA, loco. Lo hicieron seres humanos y yo soy un ser humano, o sea. Entonces ahí dije, me encantó. Y dice, seguridad, ¿viste? El botón de pánico. Claro, se puede hacer, pero el tema es que vos lo puedas hacer. No, una locura, bueno. Claro, el chabón cazó la lanza y te dijo, vení, vamos a cazar el oso. Exactamente. ¿Vos cazaste el oso? No, yo sé que se hizo. Exactamente eso. Así. Completamente delirante. Pero bueno, fue hermoso y lo guardo en mi corazón. Él debe estar hoy internado en una clínica psiquiátrica. O debe ser dueño de un estudio. 50-50, seguramente. Pero bueno, entonces el miedo que te enfrentaste con esto fue siempre como avanzar. Claro, y justamente esa cosa de no querer utilizar una referencia. Y en definitiva también tiene que ver con el hecho de, por más que yo use una referencia, por más que tenga, no sé, que haya una foto exactamente de esta toma, después está en que tenga los skills de estar mirando esa foto y estar pudiéndola copiar, o sea, observando qué es lo que tenés que trasladar de tu referencia a tu obra. Entonces, también eso me limitaba, porque si vos... Yo no creo que no sea posible imaginarte las cosas y poder imaginarte cómo refracta la luz, cómo pega, cómo proyectan las sombras, pero vas a necesitar un montón de tiempo si vos no te negás a observar el mundo físico como pasa y lo querés sacar todo por tu cabeza. Y capaz que te toma toda tu vida hacer una sola obra, ¿sabes? Claro. Tu Gioconda, porque estás pensando en la física, cómo tendría que ser. No, y si aparte querés replicar un fenómeno que es natural, nada mejor que ver cómo es el fenómeno natural. Porque si no, hace algo que no existe y listo, y hacerlo a tu manera. Entonces lo terminé en 2018, en vivo, en una convención. O sea, ahora que porque lo pienso ahora, ¿eh? ¿Le diste la última pincelada en vivo? ¿No llegaste a tu casa y dijiste, bueno, esta uñita, pibe, un poquito más? Lo firmé ahí en vivo, lo di por sentado. Lo único que hice en casa fue barnizarlo. Ok. Y ya que estoy. Mira, ¿nunca firmaste algo y lo seguiste retocando después? Sí. ¿Cómo que y a veces te estás haciendo la firma y decís, che, y la borrás, te quedó chota la firma. Retoca la firma, no termina nunca, lo sostigo. Bueno, en digital lo genial que tenés es que yo tengo un JPG que vengo usando desde que empecé, que es el que voy y que es la firma, la que ayorno un toque, pero es la firma que ya está, ¿no? Acá tenés que ponerte con el pincel y a veces... Claro. Esto quedaría re bueno si fuese con una pincelada, digamos, espontánea, pero acá le he metido a pincel y se nota, levantar y volver a pintar. Increíble. Bueno, y en general tus obras a mí me parecen hermosas porque también tenés una variedad espectacular. Está bueno que la gente sepa que ilustrás tapas de discos y eso es una parte que a vos te gusta mucho y aparte te sale muy bien. Entonces todo esto puede ser replicado. Has hecho cartas como son las cartas de Magic, pero ¿cómo se llaman las que hiciste vos? Hay un juego de unos chicos de Rosario que se llama Enadria, que está por salir ahora la versión online del juego y que en 2009 empezamos a hacer una serie de colecciones. Ahí lo bueno es que, digamos, tuve la libertad creativa de la primera colección, que eran 150 cartas, las hice íntegramente yo. Espectacular. Y lo recontra disfruté porque, digamos, esa libertad creativa tuvo que ver con tomar decisiones de toda índole. Y, digamos, a mí se me ocurrían cosas que me ayudaban a definir estéticamente. Se las comentaba a los pibes que estaban desarrollando el juego y lo tomaban para el juego. Entonces, en vez de coartarme, lo que se me había ocurrido, me permitían ir metiéndome más en el universo y desarrollar obra, digamos, desde un punto conceptual
digamos que para mí lo tengo naturalizado porque es el juego con el que constantemente estoy haciendo cosas, pero siento yo que es bastante sólido en la forma en la que está construido, que si bien hay un montón de cosas sincréticas que se están juntando, creo que tiene una consistencia el universo del juego, estético, y que tiene que ver con eso de poder explorar y tratar de salirme un poco. Yo te digo, lo empecé en 2010, entonces ahí había, qué sé yo, los videojuegos están muy en el high tech de tecnología, y una cosa como muy y yo pensaba más en ¿por qué no hacer algo más retro? Venía de haber visto algo que había pasado con el Fallout 3, pero también a la vez empecé a ver películas de ciencia ficción de la década del 50, de la década del 60, que me parecía, quería ir para otro lado, que no era producir más de lo que ya, o sea, no seguir indagando en algo en el cual estaba como muy explotado, que no tengo nada en contra de eso, pero simplemente como para buscar, una estética y que me enganchara, digamos, ¿no? Claro, sí, que a vos te haga feliz, obviamente. Sí, y que me permitiera decir, busquemos una vuelta de tuerca a esto, y también tener que justificarlo. A mí me sirve, a mí me gusta inventarme mis propias historias, guiones, que capaz después no me tomo como la ilustración esa 20 años para desarrollarla, pero pero al pensarlo desde esa cuestión así como más holística y creativa de la historia, no es simplemente, mezclar elementos que me gustan dibujar, y si no son congruentes no importa. Yo si me logro meter en la obra, y eso tiene que ver con el proceso creativo, hay un momento en el cual me pierdo y deja de haber técnica, deja de haber un problema formal a resolver, y lo que hay, estás en ese universo, y las cosas tienen sentido, le estás poniendo la luz en donde tiene que ir, porque estás ya medio esculpiendo, entonces claro. No estoy dibujando. Para que eso pase tiene que darse una serie de cuestiones, digamos, de la historia. Me tiene que copar la ilustración, pero también como el trasfondo, digamos, esa cosa del clima otra vez, ¿viste? Y pasa un poco que cuando vos enganchás un poco esta autopista creativa, o entras en la sintonía, que sentís que decís que te perdés. ¿Sentís que ahí se pierde un poco el miedo? ¿Que ahí como corres el miedo y simplemente avanzás? Sí, hay un momento en el cual desaparecen esos presupuestos de cosas que podrían estar bien, que podrían estar mal, y aparece un diálogo, si querés, con cada obra, digamos. Claro. En ese diálogo que se produce, primero que no importa que hayas desarrollado soluciones técnicas o estratégicas o formales para encarar el iniciar una obra, sino que esa obra en particular, en ese diálogo te va a decir qué necesita y de qué forma tiene que ser hecha para esa obra. Claro. Que en definitiva es también esa incertidumbre a la que se le tiene miedo al principio. No importa cuánto yo sepa de técnica, cuánto yo sepa de teoría. Cuando me estoy metiendo en esta obra, tengo que pasar por esa etapa en la cual, para conocerla, tengo que errar, tengo que hacer cosas que no son propias de esa obra, y la obra te tiene que responder, no, esto no. Te tiene que producir ese diálogo, y cuando se empieza a producir ese diálogo ya, digamos, muchas veces te va a pasar, cosas te lo puede cortar al diálogo, algo, puede haber un día en el cual haya ido todo para adelante. A veces puede ser que sea solo esa sensación, vas al otro día a mirar eso que fluyó en la realización, pero lo mirás y decís, che, está plagado de errores conceptuales o formales que ayer estaban bien, pero hoy no refrendo. Claro. También eso, ¿no? Si uno no está condenado a... Eso es muy loco lo que decís, porque por ahí hiciste algo que sentiste correcto y el otro día lo viste y estaba mal. Y por ahí la mirada del segundo día es la incorrecta, porque si te sentiste bien el primer día, estuvo bien. Y por ahí era despojarte de lo formal, que el otro día lo ves crítico y decís, no, esto no funciona. Y por ahí ese día en realidad no era el día que tenías que ver la obra. Claro. Suenan cosas de Windows. Sí, no sé si nos fue acá, entró un mensajito. No, a mí me entró. Pero bueno, en general, si querés decirnos algo a nivel conclusión, así como vamos cerrando esta charla. El otro día
también estuve en una entrevista, me hicieron una entrevista escrita y yo cerraba con respecto, me preguntaban así consejos para quien quiera adentrarse en el mundo de la ilustración y del cómic, decían, ¿no? Es decir, yo me siento Antes pensaría que como un historietista frustrado, ahora estoy como tratando de encararlo de vuelta, entonces digo, no, hasta que no fracase definitivamente, que no sabremos cuándo pasará, no me voy a poner ese mote de frustrado. Claro. Pero esto en definitiva, más allá de lo formal, tiene que ver con eso, con encontrar esa voz, con ser... Si vos tenés que tenerle una lealtad a algo, en definitiva es con tu subjetividad. Eso no quiere decir, digamos, que por refrendar o por hacer una apología de esa subjetividad uno va a andar defendiendo errores conceptuales, ¿no? Hay cuestiones de técnica que las vas a tener que aprender, pero una vez que vos hiciste ese camino y que aprendiste, el encontrar a ver si el lenguaje o lo que vos tenés para decir puede prescindir de esa perfección técnica, si una perfección técnica no va en desmedro de algo que tiene más fuerza dicho con cosas que se salen del canon técnico o formal. Claro. En definitiva, tiene que ver con una cuestión de ser honestos, honestes y comprometernos justamente con esa particularidad, con esa singularidad, con esa subjetividad única, irrepetible y que nada, eso de ser protagonista de tu propia existencia y dejar huella, en definitiva, por lo menos de que viviste a tu manera, diría Frank Sinatra. A mi manguera, decían otros. A mi manguera, diría Capusotto. Bueno, la verdad es que es un placer haberte tenido en este primer capítulo en el cual yo le metí mucho laburo y mucho amor para que realmente esto sea una plataforma de compartir con otros. Y poder haber compartido con vos este primer capítulo me llena de amor, porque esto es lo que quería hacer, es poder construir con otros. Así que te quería agradecer por haber venido al estudio. Para venir al estudio. Y bueno, nada, así que a todos les digo que le voy a dejar todas las redes para que puedan ver todo este trabajo y más de Pablo, porque estás en ArtStation, en Instagram, etc. Y no sé, lo que quieras decir ahora y nos vamos. Dale, para mí me sentí muy cómodo cuando supe que la palabra era miedo. Miedo. Pero digamos, desde que supe que estabas con este proyecto me sentí muy entusiasmado. Nada, está buenísimo. Ojalá que mucha gente piola pase por acá. Me reinteresa saber de esto, del proceso creativo y cómo lo afrontan otros. Nada, de qué cosas se juegan en esta subjetividad y esta cosa, en esta forma de atravesar la existencia mediados por el arte. Recontra. Bueno, mil gracias a todos. Por favor, suscríbanse al canal, pónganle un like, compartan esto para que el laburo de Pablo también llegue a otros ojos y a otros estímulos emocionales. Y bueno, nos vemos la próxima. Vamos con la plaquita final a ver si todo este sistema funciona. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.